Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 10. Estamos considerando este capítulo interesantísimo, este capítulo clave en la transición del libro de los Hechos. Ya hemos dicho que hay varios cuadros en esta porción. Y ya estamos considerando en el día de hoy del capítulo 10, verso 34 al 48, al final de esta porción. El tema lleva por título la predicación de Pedro y la obra de la confirmación divina. La predicación de Pedro y la confirmación divina. Ya hemos visto cómo el Espíritu Santo ha preparado al pecador, Cornelio, un hombre que está en búsqueda, un gentil que tiene hambre de la palabra de Dios. Dios claramente le muestra, oye sus oraciones. Hemos visto cómo no solamente Dios prepara al pecador, Dios también prepara al predicador. De esta forma, Dios prepara el corazón de Pedro porque lo que va a ocurrir choca con el trasfondo cultural de un judío ortodoxo. Dios le muestra una visión y en esa visión él va a comprender, luego que él responde a la voz del Espíritu del Señor, viaja juntamente con esta comitiva que lo viene a buscar y llegamos a aquel momento en que Pedro está en la casa de Cornelio. Todo está preparado. Ahora llega el momento en que el predicador, en que el hombre de Dios debe cumplir con su función. Es interesante que Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Es la responsabilidad. La iglesia, los creyentes, tenemos una clara misión en esta tierra, la cual es predicar la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de dar testimonio a todos acerca del amor de Dios manifestado a través de la persona de Cristo Jesús. Y cuando prestamos atención al contenido del mensaje de Pedro, podemos ver claramente que Pedro presenta a ¿quién? A Cristo Jesús. En nuestro texto, el auditorio ya está reunido, están expectantes, tienen hambre de oír la palabra de Dios. Ya se ha traído al predicador, están en casa de Cornelio. Consideremos la predicación y cómo Dios va a confirmar esta predicación. En los versos 34 en adelante vamos a mirar en primer lugar la predicación de Pedro y vamos a observar cómo Pedro va a comprender, escúchame bien, el carácter universal de la salvación. Él va a entender ahora, Dios ya le ha mostrado a través de una visión, a través de un éxtasis, él ha visto algo, ahora él va a comprender el significado final de esta visión. Al mirar el libro de Hechos en el capítulo 10, mire conmigo el verso 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Interesante porción. Obra importante, transición, capítulo clave. Consideremos la predicación y la confirmación divina. En primer lugar, la predicación de Pedro. Vamos a ver acá cómo Pedro entonces comprende el carácter universal del Evangelio. Mira la comprensión, verso 34. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Abriendo la boca. ¿Fue enviado Pedro para qué? Para abrir su boca. Los creyentes somos enviados ¿para qué? Abrir nuestra boca. Entonces Pedro, abriendo la boca, fue enviado para hablar la palabra de Dios. El auditorio está preparado y el predicador también está dispuesto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. Es interesante, porque aquí tenemos a un líder, tenemos a Pedro, un hombre de mucha autoridad en el tiempo apostólico. Vemos acá cómo Pedro reconoce que ha estado en momentos equivocados, que él estuvo equivocado con respecto a la palabra de Dios. Judíos creían que la palabra y los planes eran únicamente para la nación de Israel. Y él públicamente, ¿qué dice? En verdad, ¿qué dice él? Comprendo. ¿Qué comprende? Que Dios no hace acepción de personas, que Dios no discrimina. Este término acepción de personas es un término fuerte que tiene que ver con discriminar a una persona de acuerdo al color de su rostro o de su cara. Es un término fuerte. Ahora, los judíos sabían que ellos no podían discriminarse entre ellos, era prohibido por Dios, pero en cierta forma en su celo ellos discriminaban a toda aquella persona que no fuese ¿qué? Un judío. Lo miraban en forma despectiva. Ese era el concepto que ellos tenían. Ya reconoce él que Dios está mirando ahora. Al igual que a la nación de Israel, Dios está mirando a los gentiles, escúchame bien, con ojos de gracia. Ellos creían que tal vez la gracia y la bondad y la misericordia, aquel Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, solo era para su pueblo Israel. En cierta forma, a veces nosotros también cometemos esos mismos errores. Recuerdo que cuando yo era muy joven y me había convertido, yo pensé que Dios era chileno. Luego, cuando yo me fui a Argentina, descubrí que Dios no solamente estaba en Chile, sino que también estaba en Argentina, estaba en Paraguay, estaba en Ecuador. Cuando vine acá a Australia, Dios también está acá. Amén. Pero a veces tenemos una visión muy cerrada de las cosas. La predicación de Pedro, y él va a hacer, en primer lugar, observamos la comprensión de Pedro. Dios no solo se reveló a los judíos, sino que ahora Dios tiene el propósito de alcanzar a toda la humanidad. Mira el verso 35. Sino que en toda nación, en otras palabras, en todo el mundo gentil, que se agrada de aquel que teme y hace justicia. Es interesante, en la antigüedad Dios le había mandado a la nación de Israel que hiciese justicia, misericordia y ser fiel delante de él. Miqueas enseña esto. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide él de mí. Pero ahora Pedro comprende que Dios está mirando también con ojos de gracia al mundo gentil y que Dios también se agrada de aquel que le teme. Recuerda que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor. Cuando hay una persona que tiene temor de Dios, buscará hacer la voluntad de Dios y buscará agradarle en lo que hace. Y Dios no va a rechazar. El hombre de Dios, escúchame bien, cuando es convencido por el Espíritu Santo, hace reconocimiento de su falta y también produce enmienda en la situación que ha cometido. ¿Lo tiene? Pedro reconoce públicamente que él ha tenido una visión muy miope, muy cerrada acerca de Dios o del Dios de Israel. Y él reconoce que ha estado equivocado. Él reconoce que Dios no discrimina, porque Dios no hace ¿qué cosa? Acepción de personas. ¿Qué corazón más humilde? Lo ha preparado Dios, especialmente mostrándole esa visión, y le ha preparado para que Pedro busque no lo que le agrada a él. ¿Recuerdas cuando Dios le dijo, mata y come? ¿Qué fue lo que dijo Pedro?
No porque nunca cosa inmunda ha entrado en mi boca. Es decir, nunca me he relacionado con ellos. Pero ahora Dios le está mostrando que no puede buscar lo que a Él le agrada. Debemos buscar lo que a Dios le agrada. La predicación de Pedro, en primer lugar, la comprensión de Pedro. Observa conmigo, en segundo lugar, la comisión divina. Verso 36. En el comisionado divino, porque primero Pedro tiene que comprender. Ahora él va a presentar a aquel que es comisionado, aquel que es enviado, a quien Dios decidió enviar y de quien nos va a hablar. Verso 36, la persona. Dios envió mensaje a los hijos de Israel y anunció el evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, la persona de la comisión divina. Este es el centro del mensaje que Pedro, es el amor de Dios puesto en acción. Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Y el versículo más conocido de la Biblia nos dice claramente que la decisión de Dios por amor fue enviar a quién. Es por eso que Pedro dice, es la persona de la comisión. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿Por qué a los hijos de Israel? Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino, a la nación de Israel, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Es interesante que Pablo dice lo siguiente en el capítulo 2, verso 17 de Efesios. Efesios capítulo 2, verso 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban también cercanos. Es decir, tanto a la nación de Israel como al mundo entero el Señor vino a alcanzar. En su primera misión Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo capítulo 10, no vayan a los samaritanos ni al mundo gentil, solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en el capítulo 11 de Mateo, verso 28, Jesús abre sus brazos y dice, venid a mí, ¿quiénes? Todos. ¿Y quiénes son todos? Todos. En Juan capítulo 10 Jesús dice que tiene un rebaño, que tiene sus ovejas, pero también hay otras ovejas de otros rebaños que tienen que participar también del rebaño de Cristo Jesús, el mundo gentil. La persona, dice, y Dios envió el mensaje a los hijos de Israel y anunció el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es ¿quién? Es Señor de todo. Interesante. Lo que le da autoridad a la obra de Cristo Jesús no es solo lo que Él hizo, sino quién es Él. Pedro dice, este es ¿quién? El Señor, el soberano de todo. En otras palabras, el Dios hecho hombre. Interesante. El comisionado divino, hemos visto la persona, veamos ahora el poder. Vosotros sabéis, verso 37, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después de ¿qué? Del bautismo que predicó Juan. ¿Por qué después del bautismo? Porque hasta antes del bautismo de Jesús no sabemos nada. Entre la edad de 12 años, que ya era un adulto legalmente, a la edad de 30 y 30 y tantos años, hay un silencio en las Escrituras. Solo sabemos que todo lo que él vivió en esta tierra fue agradable al Padre. Pero desde su bautismo, que es el reconocimiento público de su ministerio, después de iniciar su ministerio público, comenzó en esta tierra a hacer ¿qué? Milagros. Mira el verso, el poder de Jesús. Como Dios, ¿qué hizo? Ungió con el Espíritu Santo. Esto es importante porque Isaías capítulo 61 profetizó que el Espíritu del Señor vendría sobre el Mesías y le capacitaría para hacer señales, milagros y prodigios. Como Dios, verso 38, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, ¿y qué más? Sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo Dios confirmó? ¿Cómo Dios estaba con él? La capacidad de hacer milagros. Y es interesante que los judíos comprendieron esto. ¿Recuerdas Nicodemo lo que le dice a Jesús? Sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Hemos visto entonces su persona, su poder, verso 39 al 41, el propósito de su venida. ¿Cuál es?
Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Es decir, Jesús hizo bien, ayudó al necesitado, dio de comer, vino a su pueblo y nosotros fuimos testigos de cómo le trataron. ¿Cómo le trataron? Como a un malhechor. A lo suyo vino, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. Pero detrás del accionar humano, detrás de la dureza del corazón humano, estaba el propósito divino. Este fue el plan soberano del Señor. Era necesario que el Cordero tuviese que morir para que luego viniese el león a esta tierra a reinar. Verso 40. A este, hablando de Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Su obra no concluyó con su muerte, ya profetizada en las Escrituras, sino que con su resurrección. Escúcheme bien, presentar el Evangelio no es dejar a Cristo en la cruz. Eso sería un crucifijo. Es por eso que hay una religión confusa que solamente presenta a un Cristo colgado ¿en dónde? En una cruz. Pero ¿sabes cuál es el verdadero Evangelio? Primera a los Corintios capítulo 15, verso 3. Porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, verso 4 de Primera de los Corintios capítulo 15, y fue sepultado y que resucitó al tercer día, que conforme a las Escrituras. El Evangelio completo es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero gloria a Dios, al tercer día que Él resucitó. ¿Quién presenta a un Cristo muerto? Según Gálatas capítulo 1, verso 8, está presentando otro evangelio. Y ese evangelio, según Gálatas capítulo 1, verso 8, es anatema. En otras palabras, maldito. Si es cierto, Cristo murió, pero Él al tercer día resucitó. Puedes ver el comisionado divino, su persona, su poder, su propósito. Verso 41. Jesucristo resucitó y Pedro dice lo siguiente: no a todo el pueblo Él se manifestó, sino a quienes, a los testigos que Dios había ordenado, me encanta esa palabra, de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Estas son las evidencias de la resurrección de Cristo. Ya Lucas, recuerda que le está escribiendo a un hombre, un gentil, Teófilo, llamado Teófilo. Él ya le ha escrito en el capítulo 1, verso 3, que el Señor se ha presentado vivo con muchas pruebas indubitables. Es decir, Lucas como médico ya ha certificado, es real la resurrección de Cristo, y aquí nuevamente Pedro está diciendo, y que Él se apareció, se manifestó, no a todos, pero se manifestó a aquellos que el Señor en su plan soberano había determinado. Ahora escúcheme bien, ¿por qué es importante que hayan testigos de la resurrección de Cristo? Porque la resurrección es el sello del triunfo del crucificado. En Juan capítulo 14, verso 19, Jesús le dice a los discípulos: porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. Y si no hay resurrección de los muertos, vano es el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, Pedro dice que el Señor Jesucristo ha resucitado. Es interesante que estas palabras, este discurso, si tú lo comparas, ve conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. En esencia, este mensaje que está predicando Pedro es el mismo mensaje que predicó hace ya entre 10 a 15 años atrás. Y esta vez, hace 10 años atrás, 15 años atrás, se lo predicó a los judíos en Jerusalén. En Hechos capítulo 2, verso 22 al 24 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿con qué? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido, ¿qué? Por ella. ¿No es el mismo mensaje? El auditorio es diferente.
ahora son ¿quiénes? Son gentiles. Qué interesante la predicación, la comprensión de Pedro, el comisionado divino. Miremos ahora los comunicadores humanos. Verso 42. Y nos mandó, es decir, los testigos judíos, que predicásemos ¿a quién? Al pueblo, verso 42. Es decir, a la nación de Israel. Pedro estaba hablando de la vida de Cristo y la encomendación de Cristo a ellos, a los judíos. Es posible que esté pensando en Mateo capítulo 10, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese fue el primer mensaje. Pero ahora Pedro está comprendiendo otra cosa, que es que la predicación del evangelio es ahora ¿qué? Universal. Primero fueron enviados a los judíos. Testificásemos que Él es el que Dios ha puesto, ¿por qué cosa? Por juez de vivos y de muertos. Oye, qué interesante. Todo hombre debe saber, toda mujer en esta tierra debe saber que un día tendrá que dar cuenta. Ese Dios que creó leyes físicas, ese Dios que creó nuestro universo, que estableció leyes físicas, así como estableció límites, leyes, estaciones, condiciones, responsabilidades, también estableció que toda la humanidad un día tendrá que dar cuenta. Todo tendrán que dar cuenta. Pablo dice lo siguiente en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, que Dios ha establecido una citación final para todos los hombres, para que reciban el justo castigo, su juicio. ¿Sabes cuál es ese día? El día del juicio final. Todos deben estar ahí, pero hay una forma de escapar de ese día. Romanos capítulo 8, verso 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, hemos escapado, Dios nos ha librado de la pena final del pecado por su gracia, pero eso no nos exime que un día tendremos que dar cuenta. A diferencia del mundo gentil, de los inconversos, los creyentes daremos cuenta ante el tribunal de Cristo por nuestros hechos. No para ser juzgados en medida de salvación o condenación, sino que sencillamente en reconocimiento o la entrega de recompensas, que es lo que enseña 2 Corintios capítulo 5, verso 10, que es el juicio ante el trono, ante el tribunal de Cristo. Pero todos los hombres darán cuenta sí ante Dios, ante el trono blanco, el juicio de Dios, de lo que hicieron, de lo que pensaron y aún más de lo que también dijeron. Es por eso que Pedro dice, nos ha encargado, nos ha llevado, y es nuestra responsabilidad presentar que el hombre está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero hay una forma de escapar del juicio, que es viniendo a la persona de Cristo Jesús. Verso 43, de este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿qué dice? Recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecado por su nombre. Este es el propósito por el cual son llamados los comunicadores humanos, para llevar el mensaje que Dios perdona los pecados. Dios va a interrumpir ahora el discurso de Pedro. Hemos visto en primer lugar la predicación de Pedro, la comisión de Pedro, la comprensión de Pedro, la comisión divina, los comunicadores humanos, los que predican, y Pedro está diciendo que solamente en Cristo hay perdón de pecado. El auditorio está dispuesto, ellos ya están creyendo en su corazón porque el Espíritu Santo les ha traído, ha preparado el corazón de Cornelio, de la casa de Cornelio, y Dios interrumpe el mensaje. Porque se manifiesta en segundo lugar el poder de Dios. Mire lo que dice el verso 44, como Dios obra en el corazón de ellos. Mientras aún hablaba Pedro estas
palabras. ¿Qué palabra? El Evangelio. Yo ya creo que ellos han creído. El auditorio ha creído porque mira lo que dice. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. ¿Qué cosa? El discurso. Usted entiende bien. Hechos es un libro de transición. El Espíritu Santo está obrando y aquí hay un cuadro interesante. En la medida en que la persona cree, ya recibe el Espíritu Santo. Porque estas personas están preparados para creer, están oyendo el mensaje y en la medida que van creyendo, que van confiando, Dios obra y el Espíritu Santo ¿qué hace? Viene sobre ellos. Pregunta Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír? ¿Con fe? ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? En el momento en que la persona recibe a Cristo como su Salvador personal. Mira el poder de Dios. Dios obró en el corazón de ellos, pero Dios también otorgó al Consolador sobre ellos. Mira lo que dice el verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro son judíos. Son 6 varones judíos que van con Pedro como testigos. ¿Se quedaron qué? Atónitos, asombrados, perplejos, de que también sobre ¿quiénes? Sobre los gentiles cayera el Espíritu Santo. En el día de Hechos, en capítulo 2, verso 39, Pedro le dijo a la nación de Israel, sobre ustedes, sobre vuestros hijos, para cuantos quieren, es el don del Espíritu Santo. Judíos, judíos, judíos. Pero ahora ellos están viendo que el Espíritu Santo ha descendido sobre ¿quiénes? Y quedaron atónitos de que también, ¿qué significa esa palabra? De que también. La idea es que de igual forma sobre los gentiles se derramase ¿qué? El don del Espíritu Santo, lo que había ocurrido hace 15 años atrás. Es decir, que ellos llegan a una comprensión interesante. ¿Cómo comprendieron que el Espíritu Santo también cayó sobre ellos? Verso 46. Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es decir, que vieron las mismas señales que habían visto cuando hacía 15 años atrás. Déjame decirte algo, que no era la costumbre, no es la norma que reciban el Espíritu Santo y hablen en lenguas. Pero Pedro y estos testigos van a recordar, y en el capítulo 11 lo vamos a ver, que esto fue lo mismo que ocurrió el primer día que comenzó la iglesia. Es decir, que no todos los que se convertían recibían el Espíritu Santo y hablaban en lengua así. Estamos en un tiempo ¿de qué? De transición. Pero ¿por qué están asombrados estos testigos judíos? Porque ha ocurrido lo mismo. Es por eso que algunos comentaristas le llaman a esto el Pentecostés de los gentiles. Porque ocurrió lo mismo que el día de Pentecostés. Pero no era la norma permanente. Ellos están asombrados de lo que ha ocurrido en este momento. Terminemos. Hemos visto la predicación de Pedro, hemos visto el poder de Dios y esta porción es clave porque los judíos y Pedro entiende ahora que a través de esta obra del Espíritu Santo, tanto los judíos como los gentiles vienen a ser parte ¿de qué? De un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, un cuerpo en formación. ¿Cuál es el proceder de los gentiles? En primer lugar, ellos creen al mensaje. Entonces respondiendo Pedro dijo el verso 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? ¿Y qué agrega? También como nosotros. Es decir, ¿por qué vemos acá que ellos no pueden recibir el Espíritu Santo sino han qué? Creído. Por lo tanto, ¿qué fue el proceder de los gentiles? Oyen el mensaje, creen al mensaje, reciben a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Verso 48, ¿qué hacen? No simplemente creen al mensaje, sino que también cumplen con el mandato. ¿Cuál es? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Pedro ordenó que fueran bautizados. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos respondieron a través de su identificación pública, se bautizaron. Nuevamente encontramos esta misma verdad. Si usted ha creído en Cristo Jesús como su Salvador personal, el próximo paso ¿cuál es? El ser bautizado.
Hemos visto la predicación de Pedro, el poder de Dios, el proceder de los gentiles. Terminemos con el pueblo del Señor en comunión. ¿Qué hicieron estos nuevos creyentes? Creyentes gentiles, que ahora son un solo cuerpo con creyentes judíos. La barrera intermediaria se ha roto y ahora hay comunión. Ahora se puede aplicar a ellos también el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué hermanos? Hermanos judíos. Y ahora también ¿qué? Hermanos gentiles. ¿Y qué le ruegan a Pedro? ¿Qué le piden a ellos? Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El principio de la historia, Pedro va diciendo, no, son inmundos. Yo no puedo estar con ellos. Pero ahora Pedro no solamente está en una casa gentil, sino que también está comiendo con ellos. Lo vamos a ver en el verso 3. Y sabes que para un hebreo el comer con otra persona, ¿qué es? Tener comunión. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20 describe el hecho de tener comunión. Cuando un judío entraba a la casa de un gentil. Pero aquí el Espíritu del Señor ha roto las barreras. Amén. Para reflexionar. Nuestro deber, ¿cuál es? Predicar. Cuando predicamos, siempre Dios ¿qué? Obrará. Debemos comprender y cumplir lo que se nos pide, que es lo que Dios pide de usted, de mí. Y vemos la importancia de la comunión para ser también ¿qué? Edificada. Rota las barreras, rota las divisiones. Y ahora no son judíos ni tampoco son gentiles. Ahora serán miembros ¿de qué? De la patria celestial. Amén. Hechos capítulo 10, el capítulo de transición. El evangelio llega al mundo gentil. Y ojo, que ya desde este capítulo en adelante Israel sale completamente de la escena. Y Dios comienza a tratar con el mundo entero, llamando a los pecadores ¿a quién? Al arrepentimiento. Porque un día, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, se postrarán ante el Cordero de Dios y lo adorarán. Y la única forma es respondiendo al llamado del Evangelio. Ahora, ¿cómo creerán? Sin haber quien les predique. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu cuidado y Señor también por tu palabra. Por esta linda porción, el predicador, la predicación de Pedro y la confirmación divina. Un capítulo clave en la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia, donde se derriban las paredes raciales, las separaciones étnicas, para darnos a entender que bajo la sombra de la cruz todos somos iguales. No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos somos salvos por gracia. Y al ser salvos, pertenecemos a un solo cuerpo. A un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, ese cuerpo en formación, que aún no se ha terminado, Señor. Pero sabemos que cuando el último de los elegidos sea alcanzado, la historia nuestra humana será la historia del pasado y nos encontraremos con nuestro amante, Salvador, Cristo Jesús. Recibe, oh buen Dios, tú la gloria por este plan maravilloso de salvación y oramos, Señor, dándote gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.